¿Realmente estamos preparados para el cambio? Vivimos en un presente que se reconstruye cada segundo. Somos constantes aprendices de todo. Las cosas que aprendemos hoy se quedan tan obsoletas como la última versión de un smartphone. Nuestra realidad exige que evoluciones con la misma rapidez. Pero donde todos quieren un cambio, pocos están listos para hacerlo. Nosotros evolucionamos para que tú no dejes de hacerlo. Con una nueva oferta educativa, estratégica e innovadora que evoluciona al ritmo que tú necesitas. Con el fin de que construyas la realidad para la que nadie nos preparó. Sé lo que el mundo necesita, no lo que el mundo dicta. Nosotros te daremos las herramientas para lograrlo. El mundo cambió, nosotros también. Hola, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que estén aquí en este seminario de análisis sobre la situación que vivimos, sobre el coronavirus y sobre todo queremos contrastarlo con la epidemia que tuvimos en el 2009 del H1N1, qué aprendimos y hacia dónde vamos. Me da mucho gusto que tenemos hoy un panel de primer nivel. Tenemos dos reconocidos expertos. Por un lado, permítanme presentarlos rápidamente, está la doctora Jacqueline Arzós Padres. Jacqueline Arzós es doctora en Políticas Públicas y Negocios por la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, además de un MBA y una maestría en Economía por la Universidad de Boston. Pero muy relevante aquí, fue jefa de la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud y entonces estuvo en el cuarto de guerra de dicha secretaría cuando la epidemia H1N1 desde el punto de vista económico y de política pública. El gobierno también fue subsecretario de la Secretaría de Turismo y colaboró en la coordinación de servicios del presidente. Tiene larga trayectoria en temas de salud, fue investigadora de la Fundación Mexicana de la Salud, también trabajó en la Escuela de Salud Pública de Harvard como investigadora y en el sector privado tuvo cargos directivos en Sanofi y el Hospital ABC. Muy bienvenida, doctora Arzós. También tenemos, desde el punto de vista médico, un gran gusto de tener con nosotros al doctor Guillermo Domínguez Cherit. Guillermo es decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey para la región Ciudad de México. Él pues tiene amplia experiencia, es médico cirujano con especialidades en medicina interna, anestesiología y medicina del enfermo en estado crítico. Durante la epidemia de la influenza H1N1, trabajó activamente en la atención de pacientes críticos con dicha infección y trabajó con la Secretaría de Salud en el desarrollo de los lineamientos de este tipo de pacientes. Fue subdirector de Medicina Crítica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Bienvenido, doctor Domínguez Cherit, perdón. Les recuerdo nada más que no nos olviden de hacernos preguntas cuando las tengan. El hashtag que aparece en su pantalla, hashtag somos eGobiernoITP, y tagueanos en @eGobiernoITP. Entonces, si me permiten, quisiera pasar a hacerle unas preguntas. De hecho, en el fondo son las mismas preguntas para ambos ponentes. Yo lo que creo que es muy interesante conocer, por ejemplo, es qué aprendimos en la epidemia H1N1 y en qué medida estamos aplicando lo aprendido ahora, en qué sentido se parece en la situación entonces con la situación actual, en qué sentido son diferentes y cómo vemos la evolución del COVID-19 en los próximos meses. Aquí, evidentemente, pues espero que el doctor Domínguez nos hable mucho desde el punto de vista médico y la doctora Arzós desde el punto de vista de políticas públicas. A lo mejor empezamos con el doctor Domínguez con esta pregunta.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Merino. Bueno, ¿en qué se parece? Se parece, bueno, en que es un problema de salud. Es un problema de salud grande, es una pandemia que va a afectar, ha afectado a varias regiones del mundo. Quizá esa es una diferencia. Ahora nosotros nos está tocando en el penúltimo o uno de la última fase. No sabemos si somos el penúltimo o no, porque va a seguir creciendo. Y se parecen básicamente en la demanda de servicios de salud. Aunque no nos ha llegado afortunadamente en todo lo que se pronostica, bueno, en aquel entonces también teníamos una gran demanda de salud y nos ha obligado a prepararnos, a planear cómo reubicar nuestros servicios de salud, a comprar un poco más de material y a tener lineamientos de manejo, lo cual se parece mucho a aquel entonces. Entonces, quizá ese es el principal símil de aquella pandemia como esta, y que, bueno, pues quizá hay un poquito más de diferencias de lo que uno pensaría por lo que estamos viviendo y en la forma en la que estamos viviendo. Pero como es la siguiente pregunta, primero vemos a lo que se parece desde el punto de vista de economía, y después vamos a lo que no se parece o a lo que es diferente, o prefieres de una vez que lo toque. Bueno, pues podemos hacer como dices, doctor Arzós, ¿qué nos dice en relación a la epidemia H1N1? Bueno, yo considero, agregando lo que dice Guillermo, que se parece en el sentido de que es una crisis, ¿no? Una epidemia, en este caso una pandemia, pero sin embargo, en este caso hemos tenido tiempo para prepararnos. Con H1N1 o influenza porcina, no hubo ese tiempo. En este momento ya tenemos más información, pero sin embargo seguimos trabajando con muchísima incertidumbre. Eso sería lo que agregaría a lo que dijo Guillermo. Muchas gracias. Guillermo, pues, ¿qué más nos dices? Ahora sí viene en lo que no se parece, ¿no? Quizá en aquel momento fuimos el primer país afectado, a diferencia de ahora, y nos tomó un poco por sorpresa en plena época de influenza, lo cual teníamos cierto preparativo, aunque pensábamos que ya iba a salir y desconocíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, al menos en las primeras 3 semanas de la epidemia. No sabíamos exactamente de qué se trataba y bueno, en ese entonces a lo mejor tuvimos que prepararnos de una forma mucho más rápida. Sin embargo, quizá a lo que no se parece es que evidentemente existía mucho menor reservas estratégicas en este momento que en aquel entonces. Quizá esta parte sería una lección no aprendida, quizá nada más por cambios en la continuidad que siempre hay en todos los gobiernos. No estoy pensando exclusivamente del actual, sino que siempre se cambian y siempre se modelan distintamente estos planes de reserva y de respuesta a una pandemia. Quizá aquí un breve comentario ahora que decía Jacqueline la parte de la pandemia, bueno, recordemos que pandemia fue a los 15 días que esto salió. Sin embargo, todo el mundo se retrasó y creo que sería interesante también saber cómo esa declaración de pandemia, desde un punto de vista tardía por el director de la OMS, tuvo un efecto económico, y que eso será una pregunta que ustedes me podrán ayudar a resolver. Pero esto era una pandemia desde las primeras semanas que salió. ¿Qué más es distinto? Bueno, que ahorita, a diferencia de aquel entonces, teníamos una disponibilidad en el mercado de adquirir cosas. Quizá una de las principales diferencias actuales es que en el momento en que salimos como país a comprar insumos, existe ya una gran demanda, por lo tanto existe un gran impacto en los precios. Es impresionante cuando uno ve que lo que costaba hace 3, 4 meses 8 pesos, ahora cuesta 150 pesos, ¿no? Y esto nos ha enfrentado a pelear en un mercado sumamente competido, a tardar mucho más en llegar los insumos. Ya empiezan a llegar, afortunadamente, con un retraso de lo que esperábamos que llegara, está llegando, y afortunadamente están llegando los insumos. Entonces, una parte muy importante. Otra parte importante es que a lo mejor ahora sabemos más cosas de la enfermedad.
sabemos más cosas. ¿Por qué? Porque además de que las redes sociales han sido mucho más rápidas en transmitir, nos han hecho conocer mucho más cómo se comporta. Desafortunadamente no nos ha hecho conocer mucho más de cómo se trata, porque no hay mucho más tratamiento, o sea, perdón, no nos ha hecho conocer un tratamiento efectivo, porque no hay más que muchos artículos sobre tratamientos experimentales, algunos con buenos resultados, pero son poblaciones muy pequeñas y no son estudios abiertos ni aleatorizados para poder sacar conclusiones. Entonces, eso es quizá algo importante. Desafortunadamente, este conocimiento tan rápido nos ha ayudado también a que haya muchas fake news que se han puesto tan de moda en los últimos años, también los hay en medicina, y esto ha contribuido en cierta forma algunas veces a un pánico exagerado, aunque sí hay que tenerle mucho miedo y tomarle mucho respeto a esta enfermedad. Sí habrá que tener en cuenta que este miedo, el que tenemos, a veces exagera por las fake news. ¿Qué cosas son diferentes? Es una enfermedad que no existe un tratamiento, como teníamos en aquel entonces el oseltamivir. Es una enfermedad que tiene una agresividad, hablando tanto de su tasa de contagio ligeramente superior al que teníamos con la influenza H1N1, que este es ligeramente superior, si hablamos en números, en porcentajes, pues no es tan grande, pero cuando vemos en números ya en el porcentaje total de la población afectada es muy grande. Entonces, sí es esto diferencias importantes. Y el otro punto es la cantidad de muertos que va a haber, tristemente, de fallecimientos relacionados a la enfermedad, es mucho más letal que la que teníamos con H1N1. Todo esto hace que sea un panorama sumamente complicado, no solamente para nuestro sistema de salud, sino también para el sistema de salud mundial, y un gran reto en el que todavía no sabemos cómo vamos a terminar como país ni como mundo en cuanto al recuento de los años cuando lo podamos hacer. Gran reto, sin duda, Guillermo, y por lo que veo, muchos estamos viendo este webinar desde nuestra casa o transmitiendo en mi caso, en el caso de Jacqueline, pero veo que tú estás probablemente en el hospital, ¿no? No se olvide, aquí están todos los trabajadores del sector salud muy comprometidos. Jacqueline, ¿qué nos dices tú o qué tendrías tú que agregar a la cuestión de qué es diferente y qué implicaciones tiene eso? Yo te comentaría que lo que es diferente en esta crisis, primero es, además de lo que ya dijo Guillermo, que está sucediendo en el sector salud, que en el sector de la economía de México y del mundo ha habido muchos choques que impactan fuertemente los recursos de los que dispondrá nuestro país para afrontar esta gran crisis. Uno de los temas fue la reducción del precio del petróleo, que tuvo un impacto muy importante, entre otros factores, en el cambio en el tipo de cambio. Ahora nuestro peso vale menos, pero además ha habido algunos factores que han inhibido la inversión. Esto nos presenta un factor económico que puede afectar fuertemente el grado de financiamiento que tendrá el Estado, el grado de recursos que tendrá el Estado para enfrentar esta crisis. Ciertamente la crisis de la influenza H1N1 fue una crisis mucho más corta, se resolvió entre tres semanas, un mes, y esta, como comentamos, ya lleva 3 meses de que inició y todavía no se ve una solución clara. Creo que este es el segundo punto que puede tener un impacto muy fuerte. Tercero, yo diría que en México nos hemos retrasado en la toma de decisiones, y esto nos ha permitido más bien no nos ha permitido competir con otros países para el acceso a insumos, que, como bien dice Guillermo, ya empiezan a llegar, pero en realidad los están demandando en todo el mundo, y esto lo hará mucho más complicado. Ok, muchas gracias. Ahora, uno de los puntos que se ha discutido, creo que sus respuestas son claras, pero uno de los temas es si México empezó a actuar un poco tarde, tiene que ver con esto del acceso, la posibilidad de comprar los insumos, el material que se requiere. Y un tema que ha estado en los medios últimamente es lo de las pruebas, de si no empezamos un poco tarde a hacer pruebas y no estamos haciendo suficientes pruebas, si eso es algo que nos debería preocupar en este estado de la pandemia aquí en nuestro país, o no. No sé si Guillermo y Jacqueline podrían decirnos algo al respecto.
Bueno, en relación a las pruebas, parecería que empezamos un poco tardíos, sí. Sin embargo, esto tiene que ver mucho con la sensibilidad y especificidad de las pruebas. Si bien las técnicas se desarrollan, son validadas por el INDRE, que es nuestro laboratorio nacional, después por los dos grandes institutos de salud, que es nutrición y de enfermedades respiratorias. Empieza a haber un boom de pruebas comerciales y de kits comerciales, como es también algo lógico ante una pandemia de esta magnitud. Y entonces aquí existe una regulación que hay que seguir para evitar que existan estos casos de falsos negativos. Que el ejemplo ahora ya podemos ser, no se compara la situación actual de la influenza con esta pandemia, que existen en estas pruebas rápidas una gran cantidad de pruebas por diferentes fabricantes que tienen una gran cantidad de falsos negativos. El razonamiento por qué retrasar o por qué no liberar todas las pruebas es que si existe un gran número de pruebas de este tipo que no tienen un buen control de calidad y existe un gran número de falsos negativos, se crea una falsa sensación de seguridad y esto hará que las personas actúen más liberal y tengan una menos protección que la que deberíamos de tener. Que de por sí, incluso ahora lo vemos, que bueno, estando en estos momentos, este distanciamiento se ha tomado bien, no seriamente por una parte importante de la población. Entonces, ese sería el cuestionamiento. Probablemente ahorita ya la utilidad epidemiológica en este momento de hacer más pruebas, ya estaremos entrando en una parte que a lo mejor no son tan necesarias, puesto que epidemiológicamente ya hay algunos marcadores, algunas unidades de vigilancia que por estudios epidemiológicos poblacionales sabemos y podemos inferir el número aproximado de los casos. Pero sí, esta sería mi opinión. Yo ahí agregaría, Guillermo, que si bien desde el punto de vista epidemiológico tiene razón y quizá no sea tan necesario hacerlas y con un sistema de muestreo se pueda resolver y entender cuál es la curva que estamos viviendo, creo que desde el punto de vista de las familias y de la economía y el funcionamiento correcto de la economía sería importante tomar más muestras. En el caso de las familias, en la medida en que cuando se tengan síntomas se pueda acudir y se le haga una prueba a algún familiar, que no sea tan restrictiva como las restricciones que están poniendo ahorita para poder realizar una prueba, se podrá saber si tienen coronavirus o no, y entonces aislarse y al mismo tiempo no contagiar a otros, tomar el aislamiento más seriamente. Y por otro lado, para poder tener una economía que funcione, los trabajadores de sectores estratégicos, incluyendo el sector salud, pero no solo el sector salud, requieren también tener pruebas para ver si van a trabajar o si se quedan en sus casas. O sea, creo que todavía no estamos en el momento en el que se deben de tomar pocas pruebas simplemente para modelar lo que está sucediendo. De acuerdo, esencialmente estoy de acuerdo contigo. Y sobre todo el punto que tú marcas de los trabajadores de la salud, creo que ahorita es de gran importancia, sobre todo en este sector, de conocerlo, y la razón es muy sencilla, es que yo incapacite a un trabajador de la salud, de que es uno de los recursos más escasos que vamos a enfrentar, pues sí es muy importante saberlo, y sobre todo lo que implica en su círculo laboral. El que yo incapacitar a un médico o una enfermera por la sospecha, bueno, pues implicaría a lo mejor a 10 más compañeros que probablemente estuvieran en contacto para evitar el contagio, también incapacitarlos. Definitivamente creo que esa es la gran utilidad que existiría en este momento y esencialmente de acuerdo contigo. Sin embargo, ahorita ya en este momento, viéndolo poblacionalmente, alguien que empieza con síntomas similares en casa, en esta cuarentena, y que no tenga un trabajo esencial, bueno, sí, la recomendación sería a lo mejor quedarse en casa y estar vigilando, pero en principio totalmente de acuerdo contigo. Sí, aquí uno de los temas es si hubieran hecho muchas pruebas al inicio, si eso hubiera cambiado las decisiones de política pública y sobre todo para ir reduciendo la curva desde el inicio, ¿no? Que es aparentemente lo que se dice que ocurrió en algunos países como Corea del Sur, donde pues, a todo el mundo le estaban haciendo la prueba básicamente, y entonces rápidamente podían identificar quién tenía
quién tenía el COVID-19, ¿no? Pero bueno, pues no sé si efectivamente, dadas las circunstancias donde ya estamos, como dice Guillermo, a lo mejor ya no se necesitan tantas, pero no sé si quieren agregar algo al respecto o pasamos a otra pregunta. No, definitivamente yo creo que sí hubiera ayudado. Vuelvo a lo mismo, la disponibilidad de pruebas de calidad en un principio no era tan grande y finalmente sí, la curva se modeló y se ha modelado respecto a con las pruebas que tenemos con parámetros epidemiológicos, pero definitivamente creo que sí, la respuesta es sí hubiera ayudado. Yo soy convencido de que sí. Okay. Ahora, ha habido también un tema importante que ha estado también en los medios, es la coordinación tanto dentro del gobierno federal, salud y otras áreas, como gobierno federal con la Secretaría de Salud estatales. Es relativamente reciente que se reúne por primera vez el Consejo de Salubridad General, y luego también, pues obviamente se requiere mucha coordinación para atender efectivamente una pandemia, pero además se va a requerir mayor participación con el sector privado. Quizá nos puedan también hablar de esto, ¿no? De la relación y la coordinación que se requiere con estados y con el sector privado y cómo cómo vamos en ese sentido y hacia dónde tendríamos que ir. Bien, creo que ese es un defecto que hemos arrastrado durante años y de hecho nuestro sistema de salud tan fragmentado y cuando uno ve todos los jugadores principales desde el punto de vista de instituciones, pues teníamos ISSSTE, Seguro Social, hospitales de la Secretaría de Salud, hospitales estatales, hospitales locales, Pemex, ferrocarrileros, en fin, tenemos una fragmentación de los servicios de salud impresionantemente grandes, ¿no? Entonces esto creo que es un problema que a la fecha no hemos logrado subsanar. Ahora existe pues una acción coordinada ante la pandemia con un papel menos, y a lo mejor el término no es el correcto, menos individualista del Seguro Social que hubiéramos visto en otras ocasiones, donde ellos tenían sus recursos, más recursos que el sector salud, y ellos actuaban por su parte. Creo que ahora, ante esta pandemia y sobre todo ante el tamaño que esperamos, existe una coordinación mejor. Creo que es perfectible todavía. Y bueno, pues el aviso ya a que los hospitales privados van a tener que entrar sin duda, y es un aviso que tendría que haber sido oficial o no oficial, van a tener que involucrarse si es que la curva no se logra aplanar. El escenario sí es un escenario muy pesimista, donde tendrán que involucrarse todos aquellos que tengan posibilidad de dar una atención. Creo que ahora estamos en vías de que esto se coordine y se pueda ejecutar de una forma adecuada a los recursos que tenemos, pero probablemente la falta de balance entre lo que vamos a requerir y lo que nos va a estar pidiendo, entre lo que nos vamos a requerir y lo que vamos a poder proporcionar, va a ser muy alta por el tipo de enfermedad que va a ser. Bueno, yo agregaría que tomando la experiencia que se tuvo en H1N1, hubo un gran liderazgo desde el inicio por parte del presidente de la República y hubo una gran coordinación entre todos los secretarios de gobierno para apoyar a la solución del problema y llevar acciones eficientes con la información que se tenía disponible. Ahora yo veo que no hay ese liderazgo tan fuerte y que todavía falta muchísima coordinación. Y no solo coordinación en los temas de salud, que yo creo que son los que van más avanzados, a pesar, como bien dice Guillermo, de la fragmentación, sino que tiene que haber una coordinación de todo el sector público, ¿no? Se tiene que incluir al sector público, al sector privado, a la sociedad civil y, por supuesto, a las familias. Yo lo veo como si estuviéramos trabajando, si estuviéramos en una orquesta, ¿no? Donde no tenemos al director de la orquesta y a pesar de eso nos tenemos que seguir coordinando. Yo creo que es bien importante que cada quien le toque jugar su rol, ¿no? Saber qué rol jugar y cuándo jugarlo. Y como digo, debe ser una coordinación mucho más amplia, ¿no? Creo que hay objetivos muy importantes, por supuesto el primero,
es proteger la salud de la población. El segundo, diría yo, es tener acceso a servicios e insumos básicos y de seguridad, pero yo agregaría que hay que mantener la economía de los hogares funcionando. O sea, serían 3 objetivos que hay que cumplir y para eso se requiere de todos los sectores. El primer objetivo creo que tú ya hablaste bastante. Yo agregaría que se requiere una coordinación no solo entre los diferentes sistemas, sino también una coordinación a todos los niveles de gobierno, ¿no? Con los estados, con los municipios y además entre los diferentes participantes o secretarios del gabinete económico, del gabinete social y, por supuesto, el sector privado. Yo diría adicionalmente que tendríamos que mantener a la economía de los hogares funcionando y para esto se tienen que tomar medidas adicionales que si quieren en un ratito hablamos un poco más de ellas, pero se tiene que cubrir primero a la población más vulnerable y por supuesto después a todos los trabajadores de México. No quiero extenderme mucho, pero creo que hay mucho que hablar por ahí y a lo mejor eventualmente el doctor Merino Gustavo nos puede platicar un poco de lo que se ha hecho con grupos vulnerables en otras crisis parecidas a esta, ¿no? Y aquí, digo, aquí hay totalmente de acuerdo y un punto que creo que ustedes dos podrán discutir más es el riesgo de la economía por los gastos catastróficos que van a venir de aquellos pacientes que tienen enfermedades no relacionadas a esta infección, dado que si es similar a lo que hemos visto en los países europeos que están afectándose, lógicamente y no, yo creo que sin ninguna maleficencia, todos los recursos serán enfocados principalmente a esta enfermedad infecciosa. Sin embargo, hay un daño que no estamos viendo y hasta la fecha he visto pocos reportes en relación a esto de aquellos pacientes que no tienen esta infección por COVID-19, lo que va a significar su atención o su falta de atención por su padecimiento que va a ocasionar un deterioro mayor a esta economía y va a haber un desembolso mayor de esto llamado gasto de bolsillo. Sí, de hecho yo diría que uno de los puntos importantes a destacar es esta crisis llega en un momento donde el sistema de salud está en transición con la desaparición del Seguro Popular y un INSABI que pues todavía no acaba de estar realmente ahí, de estar funcionando. Es más, ni siquiera sabemos muy bien cómo va a funcionar. Y eso sí es grave porque efectivamente el gasto de bolsillo, se llama el gasto en salud que hacen las familias que no tienen seguro, que no tienen acceso a la seguridad social, que es una gran proporción de la población, 56% de las personas que están empleadas no tienen seguro social, no están afiliados a una de estas instituciones, son informales, pues. Y entonces, pues, tienen que erogar mucho y eso tiene muchas consecuencias, no solo pues, es el dinero que a lo mejor era para hasta lo más básico, comida o educación, sino también son los fondos que se pueden utilizar para invertir en las fuentes de vida de la familia, ¿no? El negocio familiar, sea lo que sea, voy a sembrar, mejor voy a comprar habano para mi parcela, voy a comprar un equipo que me permita en mi puesto atender mejor a los clientes, en fin. Y eso tiene un costo muy elevado, ¿no? Yo agregaría, Gustavo, que con el Seguro Popular existía el Fondo de Gastos Catastróficos. Este fondo justamente tenía recursos disponibles para atender este tipo de enfermedades de las que habla Guillermo, ¿no? Y también tenía un componente para este tipo de emergencias. Entonces, el haber desaparecido esto, pues sí crea un problema muy serio en este momento al sector salud, que requiere de todos los recursos financieros disponibles para poder funcionar bien, ¿no? Y habrá que buscar otras formas de financiamiento, pero por lo pronto se desmantelaron las formas ya existentes, como el seguro de gastos catastróficos. De hecho, yo, atendiendo lo que mencionaba Jacqueline hace unos momentos, a mí me tocó también vivir el H1N1 desde la Secretaría de Salud,
Y ahí estuvimos apoyando mucho a la Secretaría de la Secretaría de Desarrollo Social, y ahí estuvimos apoyando a la Secretaría de Salud, sobre todo en organizar la información. Es un tema clave que creo que aquí ya mejoró mucho, pero al principio fue muy lento, ¿no? En una crisis como esta requiere ser transparente y oportuna todo el tiempo, y nos tardamos en tenerla. Y también a organizar, la CESOL apoyó en la organización de los esquemas de diagnóstico para ver quién realmente tenía el H1N1. Pero bueno, más allá de eso, hay un otro aspecto que se parece. En esos tiempos también estábamos entrando en una crisis económica mundial. No tenía nada que ver con el H1N1, como esta crisis a la que vamos a entrar, que va a ser mucho más severa que la del 2008-2009. Pero entonces, pues, digo, aquí sí, la crisis que vamos a vivir sí tiene que ver con el coronavirus en muchos sentidos, ¿no? Por el impacto de la demanda, aunque también tenía otras causas. Y uno de los temas que ha salido la discusión pública es si hay un dilema entre la atención en salud y la atención económica. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando se mantuvo el Vive Latino y otros eventos en la Ciudad de México, el razonamiento fue, es que no queremos parar la economía. Yo creo que ese dilema es falso, es un falso dilema. La atención a la salud va primero, y de hecho es un juego dinámico. Si no atendemos la salud, el impacto económico posterior va a ser mucho peor a que si lo hubiéramos atendido bien desde el principio. O sea, el impacto económico va a ser malo por la crisis económica, pero si ya estamos atendiendo la salud, vamos a salir más pronto de eso. Por razones obvias, las personas van a tener no solo su salud, sino que el proceso de atención a la salud va a ser más bajo, más corto, no va a haber tanto gasto, y la demanda va a volver a crecer rápidamente. Ahí uno de los temas que hicimos en CDSOL, nos encargamos mucho para atender no tanto lo del H1N1, sino para atender la crisis, es enfocarnos a la atención de los más pobres. Y ahí hubo acciones como aprovechar la red de protección social que ya teníamos construida, que incluía, por ejemplo, el programa que primero se llamó Progresa, luego Oportunidades y luego Prospera, que era un programa muy amplio, tenía más de 24 millones de familias, 25 millones de familias, de personas, 5, 6 millones de familias, y fue un vehículo para poder entregar ingreso rápido a todas las personas. Eso fue muy bueno, y también teníamos programas como el programa Empleo Temporal, que también permitía entregar recursos muy rápido a personas que estaban perdiendo su empleo. Esta crisis económica va a ser muy fuerte, y si no estamos atendiendo también a paliar, a mitigar los impactos de la crisis, va a ser más difícil resolver los problemas de salud. Yo ahí agregaría, Gustavo, además de trabajar y atender a la población vulnerable, necesitamos apoyar a la economía formal, ¿no? Necesitamos que las personas mantengan sus empleos, pero esto no se va a lograr si no hay un apoyo económico a través del gobierno a los empleadores. Hay muchas políticas que se pueden llevar a cabo para hacer que el flujo de recursos que necesitan ahorita para poder pagar a trabajadores sin estar recibiendo necesariamente ingresos sea factible. Y el gobierno, considero que debe de entrar y hacer uso de estos recursos, porque si se pierden los empleos formales, se va a perder el ingreso de los hogares, y esto agravará la crisis de una manera muy importante, la crisis económica. En el caso de los empleos formales, el 80% básicamente depende de las empresas medianas y pequeñas, que van a ser las más afectadas por esta crisis. Entonces, el gobierno debe de buscar formas de atender sus necesidades de liquidez, exigiéndoles quizá que mantengan a los empleados, pero hay varias políticas que se podrían llevar a cabo. Por ejemplo, la prórroga del pago de las cuotas obrero-patronales, o la prórroga de pago de ciertos impuestos, todo que de una manera, si es condicionado a que los trabajadores mantengan a los empleados, vas a hacer un bien no a los negocios necesariamente o adicionalmente, sino a la economía de los hogares. También el sector privado se debe de comprometer. El sector financiero
debe de entrar en esto asegurando la liquidez, asegurando o más bien complementando a permitir también que los empresarios hagan una prórroga al pago de sus intereses o de formas que puedan ayudar a que tengan una mayor liquidez. Esto al final del día es un incentivo positivo para todos. En la medida en que los trabajadores tengan empleo, habrá dinero en los hogares, habrá una mayor demanda, pero al mismo tiempo habrá clientes para los bancos y habrá empresas que puedan pagar impuestos al gobierno, y de esta forma se tendrán recursos para poder seguir atendiendo esta crisis. No puedo estar más de acuerdo. Proteger el empleo es fundamental y, de hecho, a veces la confusión es que es proteger a las empresas. Si es proteger a las empresas porque van a proveer el empleo. Y esto es fundamental porque si no estamos protegiendo el empleo vamos a tener más despidos, más pérdida de puestos de trabajo y más personas que pues entran a la pobreza o simplemente salgan a buscar trabajo informal, y eso también va a tener un impacto en el mercado informal, van a bajar los sueldos y además de todo lo que pierdes por estar en la informalidad, desde la seguridad social hasta los beneficios propios de mayor capacitación y demás que tendrías en un empleo formal. Si me permiten, quisiera pasar a las preguntas del público que han venido llegando. Empezaría con una pregunta dirigida a Guillermo y a Jacqueline, de Iliana Rodríguez, que dice: ¿cómo van a enfrentar hospitales públicos y privados los padecimientos actuales y esta pandemia mundial si el gasto público de este sector es menor al 3.5% del PIB, que es bajo a nivel internacional, agregaría yo? A lo mejor ya decía algo sobre esto Guillermo, pero el punto es cómo vamos a enfrentar esto. Y bueno, pues se las dejo la pregunta, ¿no? Bueno, si quieres, yo entro a responder. Bueno, realmente en México sí se gasta muy poco en salud. Cuando comparamos con los países de la OCDE, el gasto de México es el más bajo. Pero lo que me queda claro es que en este momento se requieren recursos. El gobierno tiene que buscar fuentes alternativas de recursos con los que se pueda atender esta emergencia sanitaria. El gobierno puede en este momento, sin incurrir en un mayor déficit, reubicar ciertos recursos que tenía destinados para proyectos que, si bien eran prioridades del presidente en algún momento, ahora no son una prioridad mayor que la salud, como por ejemplo el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Pemex y otros proyectos, y analizar y pedirle a cada uno de sus secretarios que analice qué proyectos no se tienen que hacer en este momento y disponer de ese recurso para el uso en el sector salud. Muchas gracias. Guillermo, ¿tú quisieras agregar algo? No, digo, en un principio, en las fases iniciales, se están designando diferentes localizaciones, diferentes hospitales desde el punto de vista logístico, pero totalmente de acuerdo con lo que mencionan, que además son los expertos ustedes en ese tema. Bueno, pues Edgar Bravo pregunta, él está preocupado sobre el panorama para los sistemas estatales de salud en los estados, pues digamos, más pobres, en mayor desventaja, como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, que, presumiblemente tienen menor capacidad de servicios para atender a la población. ¿Cómo ven ustedes la capacidad de atender estos estados con mayor desventaja? Definitivamente sí tienen sistemas de salud más lábiles, con menos recursos. Se han ido haciendo compras para la parte primaria de atención, sobre todo mucho énfasis en la protección del personal de salud, porque, como volvemos a decir, es ahorita el recurso más valioso, porque además es el más escaso para la magnitud del problema, y tratando de homologar todo, ¿no? Tratando de homologar el equipamiento médico como los insumos, estos que llamamos consumibles, es decir, desechables. Entonces, sí, definitivamente se piensa que van a tener mucho más requerimientos y probablemente al ser más frágiles van a tener mucho más problema. Y otra vez, quizás si me preguntan cuál es mi gran preocupación actual, y no solamente en estos estados, sino incluso en las ciudades grandes, va a ser la escasez de personal de salud. Creo que ese es lo más importante. Hemos empezado a capacitar a médicos no especialistas
en terapia intensiva, en hacer unas de las labores que se podían delegar. ¿Por qué? Porque prevemos que va a ser una gran escasez de especialistas y de enfermeras. Bueno, agregando a este tema de escasez de médicos y enfermeras, yo diría que realmente aquí el gobierno federal debe de jugar un rol muy importante, ¿no? De coordinación y apoyo al gobierno de los estados para que tengan acceso a recursos, para que tengan acceso a este tipo de capacitaciones, utilizar mucho más la tecnología, ¿no? Así como estamos llevando a cabo esta conferencia, se pueden hacer muchas capacitaciones vía web, se puede informar a los estados de qué se debe hacer y también protocolos claros para los estados. Eso fue otra de las cosas que se hizo en H1N1, en donde había protocolos muy, muy claros de qué se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer, en documentos a los que podían acceder, ¿no? Entonces eso sería mi carrera. Sí, yo creo que también hay temas que no tienen que ver tanto con la riqueza del Estado, sino con las políticas públicas que implementa el Estado. Por ejemplo, hasta cuestiones de información a la población, que desde mi punto de vista ha sido escasa, en parte porque a veces era conflictiva, ¿no? Había quien decía, quédate en tu casa, y pues, hay otros que están haciendo giras por todo el país, ¿no? Eh, yo creo que también si de entrada reducimos el riesgo y tomamos medidas, no solo el quédate en tu casa, sino qué va a hacer con la limpieza de los entornos públicos, con restricciones a ciertas actividades económicas, pero también sociales, eso puede ayudar un montón. Y estamos viendo que los estados efectivamente están tomando decisiones de aquí y allá diferentes, pero, pues insisto, esto no tiene que ver solo con el presupuesto que tienen disponible para salud, incluso con el PIB del Estado. A ver, ¿alguna otra pregunta aquí? Pregunta Alex Ortiz, dice, he leído que en Corea del Sur, como caso de éxito en su etapa de Back to Work, están aplicando pruebas serológicas para evitar recaída. ¿Qué tan efectiva consideran que es esta estrategia? No sé si ustedes están al tanto de esto. A lo mejor Guillermo. Bueno, en Corea del Sur, recordemos que van en una fase, van meses adelantados de nosotros, no solamente por la parte de la aplicación tecnológica, sino por la parte del momento en que se vieron afectados por esta pandemia. Ellos en una fase ya de recuperación, entonces pues están tomando esta serología para saber cómo se van a comportar la población. ¿Qué tanta inmunidad deja este virus? Es una de las preguntas que tenemos como comunidad científica. Y sobre todo recordemos, al igual que el H1N1, va a ser un virus que ya se va a quedar en la sociedad, que seguramente vamos a tener otro pico en la época de invierno y es por eso que también están haciendo estudios epidemiológicos. Entonces, básicamente esa es la utilidad ahorita, saber qué va a pasar y qué tanta protección, qué tanta esta inmunidad de rebaño que se llama se va a quedar en la población. ¿Tienes algo que agregar, Jacqueline, sobre este punto? No, realmente no. Ahora, una pregunta que he recibido varias en este sentido, recibo de ella entre ellos, pero, por ejemplo, los países empiezan a tener un montón de información que todos la conocemos, pero van actuando diferentemente, de manera diferente, incluyendo países ricos, por ejemplo. Italia tardó en reaccionar, a lo mejor España. En Alemania vemos, por ejemplo, muy pocos fallecimientos comparativamente, hasta donde entiendo. Y pues también está la preocupación, bueno, oye, si algunos países se tardaron en reaccionar y no han podido muy bien con el tema, y son países con más riqueza que México y sistemas de salud a lo mejor más amplios, más que cubren mejor a la población, ¿cómo podemos esperar que en México atendamos exitosamente la pandemia? No sé si tienen un poco, algún punto para esta duda. Bueno, a ver, definitivamente tendríamos que empezar por definir el éxito en el manejo de esta pandemia, ¿no? Fuera del caso de Corea, hemos visto que ha sido un desenlace malo en general, si uno lo ve por número de pacientes hospitalizados o por número de pacientes fallecidos o por número de recursos consumidos.
no parece que a ningún país, excepto el ejemplo de Corea, le ha ido bien. Y a China, incluso los números de China, que ahora parecerían incluso no tan malos comparándolos con los números de Estados Unidos, bueno, siempre hemos tenido dudas sobre los datos completos que reportó China, ¿no? Entonces, el éxito va a empezar a radicar por el que no requiramos el uso completo de los servicios de salud. Es quizá ahí sí este discurso del gobierno y de muchos gobiernos, y que incluso incluso Angela Merkel lo decía, este distanciamiento es quizá nuestro principal objetivo ahorita, porque una vez que esto empiece en los números, en las magnitudes que han tenido Europa Occidental o Estados Unidos, esto sí va a ser muy difícil de manejar, va a ser muy deleterio para el servicio de salud, y obviamente nuestros números, en el mejor de los casos, siendo iguales a los de España, a los de Francia o a los de Estados Unidos, no parece que vayan a ser buenos, y con esto a lo mejor definiríamos que no podríamos tener o hablar de éxito. Yo agregaría que se requiere una gran coordinación y una focalización de los recursos escasos que tenemos para poder ser exitosos. Y como decía antes, una coordinación absoluta del sector público, incluyendo, por supuesto, y liderada por el sector salud, pero de todo el sector público en general, del sector privado y de la sociedad civil. Y una concientización de las familias para que se queden en casa, para que no haya esta tasa de contagios. Yo agregaría un tema que mencionamos al principio, que era el de las muestras, ¿no? Se tiene que hacer muestras a los sectores estratégicos, a los sectores que van a lograr que esta economía funcione mientras dure esta pandemia. Entonces, sí insistiría en el tema de más muestras, porque sin eso no va a poder funcionar este país y no vamos a poder salir adelante. No vamos a tener médicos, no vamos a saber qué médicos están bien o qué enfermeras, no vamos a tener trabajadores que puedan ir a hacer su trabajo, el trabajo estratégico. Bueno, a ver, pero ahora seamos un poquito optimistas. Pregunta aquí Daniel Hernández, por ejemplo, bueno, desde su perspectiva, ¿cuál será el parámetro de salida del aislamiento social para retomar las tareas económicas normales, producción, servicios? ¿Cuál va a ser la señal? ¿Cuándo pensamos que ya podemos ir levantando estas restricciones que debemos de poner ahorita por cuestiones sanitarias? ¿Cómo lo sabremos? Pues lo sabremos cuando la tasa de contagio empiece a decaer. Y si te fijas, bueno, esto es el impacto económico por la suspensión de actividades va a ser muy grande. Sin ser economista, digo, siendo un lego en esto. ¿Por qué? Pues porque aún durante esta etapa de aislamiento no vamos a poder dejarla hasta que caiga la tasa de contagio, hasta que los números de casos nuevos lleguen a estar muy por debajo y no ser prácticamente cero, que fue lo que pasó en Wuhan, donde apenas acaban de levantar este distanciamiento social cuando terminaron de ver contagios. Entonces, se anticipa si este número de casos que se pronostica son así, yo creo que van a ser mucho más de este mes y cachito que hemos planteado o que nos ha planteado el gobierno como una primera fase de aislamiento. Yo agregaría ahí que en la medida en que se encuentre un tratamiento, podría ser más fácil que las personas regresen a la actividad económica. Afortunadamente para México entramos 2 meses después y todos los científicos del mundo están trabajando para encontrar este tratamiento. Hay estudios clínicos que están llevándonos a cabo en Estados Unidos y en varios países. Inclusive se mencionó que en México se están llevando a cabo 4 estudios clínicos de diferentes medicamentos que podrían ser efectivos para tratar este virus. En esa medida, esa sería la parte positiva, ¿no? Que encontráramos ese tratamiento pronto, que el mundo encontrara ese tratamiento pronto y que se empezara a administrar, ¿no? Oye, pero a ver, por un lado ahorita estamos viendo, evidentemente siguen los otros problemas generales de salud que tiene la población, incluso algunos nuevos, ¿no? Hay una epidemia aparentemente de sarampión en la Ciudad de México que ya pensamos que se había erradicado con las vacunas, pero está regresando. A lo mejor nos pueden explicar cómo
¿Qué implicaciones tiene todo esto para el tratamiento de otras cuestiones relacionadas con la salud? Y yo agregaría, México obtiene primeros lugares, por ejemplo, en obesidad, en diabetes, y pues ambas son factores de riesgo, entiendo, muy alto para que el COVID-19 se convierta en algo muy complicado y riesgoso para la salud. ¿Qué aprendemos como país? ¿Qué tenemos que hacer más allá de todo lo que tenemos que cuidar en términos de los diagnósticos, estar mejor preparados para las epidemias, de estar mejor preparados para diagnósticos, etcétera, con las condiciones de salud que vivía el país y con las otras cosas que estamos viendo como lo del sarampión? Pues bueno, evidentemente el punto de sarampión sin duda tendrá otras aristas de que la causa y esto, y quizá los programas de vacunación que en relación a esta enfermedad. Y lo otro, pues quizá el gran aprendizaje es que todos, y suena a lo mejor algo muy no, pues necesitamos tener realmente un cuidado de nosotros mismos y de nuestro entorno en una forma importante. Y lo que tú decías, las dos enfermedades que mencionaste, pues diabetes y obesidad dependen y van a depender primero una de la preocupación de cada uno por nosotros, como sea la obesidad, y la diabetes, que si bien no es algo que uno escoja tener o que pueda tener, pues sí es algo que puedes controlar bastante bien con un cuidado, con medidas adecuadas, lo cual recordemos que prácticamente un diabético bien cuidado, una persona con diabetes bien cuidada, su pronóstico es mucho mejor, ¿no? Y es casi igual al de la normal. Entonces, sí, esta parte de tener conciencia de nuestra participación social, pero que empieza con el personal y luego con la familia, y que, bueno, es un ejemplo el distanciamiento social, que todos teníamos que tener una educación y que tristemente vemos en todas nuestras familias que hay gente que no tiene esta conciencia y que no tiene este cuidado. Yo estoy de acuerdo con Guillermo. Agregaría que en efecto todos estos factores de riesgo son realmente responsabilidad de la persona, de la familia, controlarlos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del tabaquismo, ha habido una reducción importante en el caso de México comparado con otros países, y en la medida en que se reducen estos riesgos, podemos atender de una forma más rápida. Pero estos riesgos no se van a reducir ahora, entonces es simplemente seguir las indicaciones del sector salud, las indicaciones que se nos dan a todos de mantenernos aislados y con una sana distancia. A propósito, no sé si lo oyen, pero yo oigo de fondo tambores y trompetas. Por lo visto hay una fiesta en el pueblo aquí junto a donde yo vivo. Estas cosas continúan en medio de una pandemia y parece que no pasa nada, pero bueno. Me pregunta Marco Fernández, ¿de dónde sacar los materiales para la protección del personal médico que está teniendo la emergencia y no tener más casos como el del Hospital de Coahuila? ¿Es un problema de escasez mundial de estos materiales? Porque pues obviamente la preocupación es que si se enferma más personal médico vamos a estar en graves problemas. Ya Guillermo aludía al inicio sobre por ejemplo, la compra de equipo y demás. ¿Qué nos dicen sobre esto? Sé que es un tema médico, pero también un tema de política pública y de negocio, de búsqueda de estos materiales y equipo. Bueno, lo que pueda ver es que afortunadamente, o estas cosas que son diferentes con el H1N1, ahora ya terminó China de salir de su epidemia, ya empieza a fabricar, ya empieza a surtirnos y ya empieza a llegar este material, ¿no? El equipo de protección ya existe en el país, ya llegó, y quizá era de las grandes pendientes que teníamos, ¿no? Es lo mismo, volvemos a lo mismo. También estas noticias falsas y el cuidado de que uno debe tener cuando va a ver un paciente, pues hay que estandarizarlo, y sí se ve muy aparatoso, como en las películas, estos trajes blancos y todo que usaba uno en las películas, estas pandemia y contagio, y eso es ahora excesivo. Entonces, incluso si uno no se viste adecuadamente con estos trajes tipo astronauta, corres mucho mayor riesgo de contagio, ¿no? Entonces, sí hay un material de protección, ya llegó de acuerdo a lo que sugiere la OMS,
pero además de acuerdo principalmente a este material que hacía alusión Jackie de cómo difundir lineamientos y cómo vestirnos y cómo, sobre todo cómo desvestirnos cuando uno es personal de la salud. Entonces, afortunadamente esto ha llegado, sí hubo escasez, y al igual que hubo escasez de alcohol gel, por ejemplo, hasta cuando íbamos al súper o a la farmacia ya no había, ni papel de baño tampoco, pero tampoco había alcohol gel, que sí era algo importante, ¿no? Claro. Jacqueline. Pues también algunas empresas han cambiado el tipo de productos que producen, ¿no? Apoyando también esta falta de insumos. Entonces, como dice Guillermo, dado que otros países ya están en otra etapa, más las empresas que se están sumando, esperemos que podamos tener acceso a todo esto, ¿no? Muy bien. Pues no sé si tengan, ya estamos casi al final, si quieren algunas últimas palabras, Guillermo, Jacqueline. Digo, destacar como siempre que ante todo este movimiento sí existe una parte de la sociedad civil que tiene un gran entusiasmo y una gran actitud, y tomando el último punto que comentaba ya aquí, bueno, la iniciativa privada ha tomado este papel también de adoptar el problema y de hacer ofrecimientos que al menos yo los veo personalmente todo el día. A pesar de esto, sí tenemos que luchar contra la escasez de algunas cosas como los ventiladores, pero está mucho la iniciativa privada peleando esta batalla con nosotros y ayudándonos en todo momento. Yo agregaría que a falta de este liderazgo, en efecto ha habido una gran coordinación en donde cada quien juega el rol que le toca sin que alguien le diga tienes que jugar este rol, ¿no? Por ejemplo, el TEC de Monterrey suspendió clases antes de que siquiera el gobierno lo pidiera, ¿no? Y eso hizo que muchas instituciones privadas hicieran lo mismo. Entonces tiene que haber una participación activa de todos los sectores, sociedad civil, sector privado, investigadores, es importantísimo que los investigadores participen, una comunicación efectiva, y yo estoy segura de que, por ejemplo, para alcanzar a la población más vulnerable, pues algunos de los padrones ya no se utilizan, pero estoy segurísima de que si la Secretaría del Bienestar quisiera focalizar recursos para esta población, por ejemplo, podría pedir ayuda al Coneval o a instituciones académicas para que le ayuden a focalizar programas y para identificar a estas personas. Entonces, el gobierno debe de pedir ayuda, pero también debe de dar la ayuda a los empleadores y a las personas que están pasando esta gran crisis, y por supuesto al sector salud. A mí me gustaría en este foro agradecerles a ustedes, a todos los que están escuchándonos, pero en particular a todos los trabajadores del sector salud, incluido Guillermo, ¿no? Que están trabajando para que todos estemos bien, que ese es el objetivo número 1 en esta crisis. Pues muchas gracias, me uno al agradecimiento de Jacqueline a todos los que están involucrados en el sector salud. Yo creo que esta discusión ha sido muy rica. Evidentemente hay muchas lecciones, mucho que aprender, mucho que discutir. Aprendimos mucho el H1N1, algunas cosas que aprendimos no las aplicamos bien, pero pues sigamos aprendiendo, y vale la pena ya cuando pase todo esto sentarnos a hablar de esas lecciones. También recordemos que todos estos problemas no son solo de salud. Aquí una crisis económica que va a ser la peor que hemos tenido en el mundo desde la Gran Depresión. Y esto tiene que ver pues, cómo está estructurado el mundo, la globalización, pero también el daño ambiental que hay, el daño a la biodiversidad, va a tener un impacto también en los sistemas alimentarios. En fin, pues esto creo que va a ser pues algo que en el futuro desafortunadamente volveremos a tener este tipo de situaciones. Yo les agradezco mucho a Jacqueline Arzós, a Guillermo Domínguez por sus comentarios siempre muy interesantes, a todo el público por acompañarnos, y pues aseguramos que en el TEC de Monterrey seguiremos trabajando estos temas, y espero que nos veamos pronto en otro seminario como este, con este u otros temas. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. Gracias.